Dos, adelante. Muy buenas tardes, soy José Ramón Cosío, miembro del Colegio Nacional, institución fundada en el año de 1943 con la intención de divulgar conocimiento en distintas áreas de los saberes: filosofía, historia, química, física, artes, literatura, en fin, todos aquellos elementos que constituyen el saber de los seres humanos. Con motivo de COVID-19 y las muy importantes restricciones que se nos han impuesto en nuestras vidas cotidianas, el Colegio Nacional tomó la decisión de continuar con sus actividades por medio de este medio, a través de YouTube, a través de Facebook, a mí el día de hoy, el viernes pasado al doctor Lascano, el día de mañana al doctor Lara, y así algunos otros de mis compañeros y compañeras del colegio. Tendremos la oportunidad de estar con ustedes para tocar algunos aspectos propios de nuestro quehacer profesional. Yo, como miembro de la profesión jurídica, trataré de exponer con algún detenimiento cuáles son los aspectos más importantes del derecho que deben ser considerados en una pandemia. Yo estoy seguro que muchos de ustedes se preguntarán qué tiene que ver el derecho con las pandemias. Las pandemias en principio son fenómenos biológicos altamente destructivos. Y podría parecer que el derecho se encuentra muy lejos de todos estos problemas. Sin embargo, si analizamos cuáles son las funciones generales que el derecho ha cumplido a través de la historia y en particular en las sociedades actuales, nos daremos cuenta que mucho de lo que tiene que decirse y sobre todo mucho de lo que tiene que hacerse en términos sociales necesariamente pasará por el propio derecho. Este es un asunto central, este es un asunto que tenemos que resolver entre todos y me parece que es de la mayor importancia. Quisiera yo entonces tratar de explicar qué es lo que voy a hacer el día de hoy en esta conferencia, en esta charla de divulgación. No tiene mayor pretensión que poner algunos puntos en claro acerca de cuáles son estas relaciones entre el derecho y la pandemia. Desde luego, agradezco a las personas que nos están siguiendo en distintos medios. Agradezco también las preguntas que en un determinado momento pudieran ustedes hacer para resolverlas. Y desde luego, si tuviera yo la oportunidad a través de otros correos de colaborar en la solución de algunas de sus dudas ya más puntuales, estaría yo muy agradecido de que las plantearan. Lo primero que valdría la pena ponernos de acuerdo es a qué le llamamos derecho. Yo sé que esto es una de las cuestiones más debatidas, más complejas, inclusive dentro de la misma profesión jurídica. Hay personas que consideran que derecho es solo aquello que satisface ciertos estándares morales. Algunos inclusive piensan que el derecho está para satisfacer algunos contenidos de carácter religioso y en consecuencia hay una disputa importante sobre lo que es esta palabra o qué contiene o qué nos describe esta palabra derecho. Sin embargo, me parece que para efectos de lo que vamos a tratar hoy en día, no debiéramos meternos en esas profundidades tan extraordinarias. Debiéramos simple y sencillamente establecer una función razonablemente operacional que nos permita a todos entender qué es esto que por derecho vamos a describir. Propongo que hablemos de derecho como un conjunto de normas creadas básicamente por los órganos del Estado autorizados para ello, siguiendo determinados procedimientos y satisfaciendo determinados contenidos. ¿Qué quiero decir con esto entonces? Que tenemos en los estados modernos, no siempre ha sido así históricamente, un conjunto de normas de carácter muy general, como es la Constitución, otras menos generales, como son las leyes y los tratados internacionales, otras un poco menos generales, como son los reglamentos, y después un conjunto de disposiciones que muchos de quienes nos están viendo habrán escuchado, acuerdos, circulares, decretos, oficios, en fin, un conjunto de elementos que crea la administración pública. Por otro lado, tenemos las sentencias.
esas determinaciones finales que los jueces toman en distintos procesos de diferente naturaleza, civiles, penales, laborales, administrativos, para tratar de resolver conflictos entre seres humanos. Adicionalmente a estas normas creadas por el Estado, hay algunas normas que todos nosotros como particulares estamos generando cotidianamente y de las cuales en muchas ocasiones no nos damos cuenta de ello. Nosotros creamos diariamente una gran cantidad de contratos. Piensen ustedes cuando van, por ejemplo, en estos días de restricciones al supermercado, están estableciendo una serie de contratos, están adquiriendo productos de una determinada calidad, están respaldados esos productos en determinaciones que les exigen cumplir con ciertos niveles de calidad. Ustedes están obligados a pagar ese precio si no es que están dentro del comercio. Hasta hace unos meses las personas que viajaban en un avión estaban celebrando un contrato, quienes viajan en el metro también están celebrando esos contratos y así sucesivamente. Otras personas preparan sus testamentos, otras hacen voluntades anticipadas, en fin, hay una enorme cantidad de normas que estamos creando. Bueno, pues a ese conjunto de normas que muy rápidamente he descrito le llamamos derecho. ¿Y qué hacen esas normas jurídicas? Si tratamos de encontrar una media de realización de las normas, lo que están haciendo es formalizar nuestras vidas. Nosotros sabemos que somos hijos de nuestros padres por un acta de nacimiento, sabemos que somos padres de nuestros hijos por un acta de nacimiento, sabemos que somos propietarios de algún bien, un automóvil, una motocicleta, una computadora, lo que cada quien tenga, a partir también de unas normas jurídicas que están respaldando esos actos, que están respaldando esas condiciones de apropiación o de significación de las relaciones humanas para saber que estamos en un determinado momento. Adicionalmente, el derecho tiene un mecanismo que es el uso coactivo de la fuerza del Estado, del monopolio del uso coactivo de la fuerza del Estado, para respaldar esas formalizaciones que se realicen. Si yo soy propietario de un bien y ese bien me es robado, en principio, la fuerza coactiva del Estado me debiera permitir que yo, ante la denuncia ante un tribunal, pudiera obtener la restitución de ese bien del que fui privado o, frente a un delito ya de mayor envergadura, desde luego, pudiera yo proceder a meter a la cárcel o a denunciar el hecho al Ministerio Público para que el Ministerio Público lleve a cabo toda la acusación y meter a la cárcel a estas personas. Entonces, estos son los elementos generales y constitutivos del derecho. Lo que es muy importante entender en esta breve charla es que las normas jurídicas se crean siempre siguiendo lo dispuesto en otras normas jurídicas. Una norma jurídica no se crea como un fenómeno así de la naturaleza, es una norma que es establecida por alguien, es normalmente, ya dijimos, un órgano de autoridad del Estado, legislativo, ejecutivo, judicial, administrativo, o es un particular que está siguiendo determinadas disposiciones para poder crear una norma. No se puede registrar a cualquiera como hijo de uno, no se puede vender cualquier cosa si no existe un título jurídico y para hacerlo hay que seguir las formas que establecen las normas jurídicas, básicamente de tres maneras. Primero, por el órgano que permite establecer esa norma. No es lo mismo que el Congreso de la Unión esté sesionando con sus 500 diputados, por poner un ejemplo, a que haya solo 40 diputados. Si solo hubiera 40 diputados, no hay Congreso de la Unión, por interesante que sea la personalidad de quienes estén allí. Para que pueda haber Congreso de la Unión, en mi ejemplo, se requeriría la mitad más uno de los miembros del Congreso, es decir, 250 miembros presentes para que se entienda constituido el órgano. Hay cosas que solo puede hacer el presidente de la República conforme a la Constitución. Por ejemplo, declarar la guerra. Si el presidente de la República delegara esa declaración en alguno de sus secretarios de Estado, no sería válida la decisión que el órgano presidente de la República está tomando. Por otro lado, también las normas se crean conforme a ciertos procedimientos. Hay que presentar una iniciativa de ley, hay que llevarla a la mesa directiva, hay que llevar a las comisiones de dictamen legislativo, hay que llevarlas al pleno y hay que seguir un conjunto de pasos para que la norma se pueda producir. Si no se siguen ese conjunto de pasos, también la norma será inválida y no producirá sus efectos jurídicos. Finalmente, las normas tienen que satisfacer determinados requisitos.
Esto es lo que hacen los derechos humanos esencialmente. Si una disposición de carácter legal quiere tener validez, quiere tener existencia jurídica, necesariamente tiene que respetar los contenidos constitucionales. Por ejemplo, no podría establecerse una norma en un código de procedimientos civiles, penales o mercantiles, por ejemplo, si no dijera que todo aquello que son formalidades esenciales del procedimiento, los medios probatorios, la posibilidad de interponer recursos, etcétera, no estuviera garantizado porque la. Bueno, si de manera brevísima, porque lo que acabo de decir toma varios años de las escuelas, en los estudios de derecho, de escribirlos, pero de manera muy breve, muy simple, lo he tratado de presentar a ustedes. ¿Qué es entonces lo que hace el orden jurídico, el derecho, para hablarlo con la expresión tradicional, cuando se presenta una condición como la pandemia? La pandemia ya lo han descrito mucho diversos autores en los últimos días. Yo creo que todos tenemos ya una noción, así sea muy general, del asunto. Se trata de una condición en donde un número muy importante de personas en un espacio amplio van a estar siendo contagiadas y van a recibir los perjuicios de ese contagio. No necesariamente quiere decir que todos vayan a morir, no es una situación de pandemia como si se tratara de muertes, pero sí es una condición de una extrema gravedad, porque se pueden presentar un número alto de contagios. En el caso de COVID-19, los médicos, los epidemiólogos nos han expresado algunas características particulares, y es el hecho de que esta enfermedad tiene una alta tasa de contagio y muchas de las personas que ya han contraído la enfermedad no tienen o no presentan síntomas, de forma tal que son, no lo dicen ellos, voy a usar yo esta metáfora, unos transmisores silenciosos de los virus de una persona a otra. Y en ciertos momentos se puede presentar esta enfermedad como un síndrome respiratorio agudo y producir, desde luego, la muerte. La preocupación que en este momento existe en el país es que el número de personas contagiadas y el número de personas que requieren asistencia hospitalaria o médica en general superen rápidamente, esto es lo que le están llamando la necesidad de aplanar la curva, las capacidades hospitalarias del país. Y consecuentemente se produzca una enorme crisis en nuestra sociedad. ¿Por qué? Porque hay una falta de proporción o de relación entre quienes están enfermos, quienes requieren la atención hospitalaria y las capacidades de nuestro sistema, particularmente el mexicano, para poder resolver estas condiciones. Como consecuencia de lo anterior, la pregunta es, ¿cómo regulamos, cómo logramos que las personas traten o se pongan en una condición de resguardo, en una condición donde se eviten estos grandes niveles de contagio? Este es el punto central. Y las constituciones en el mundo tienen varias herramientas para poder contender con estos fenómenos, y algunas otras que no la tienen en las constituciones sí permiten en sus leyes lograr estas contenciones. La medida más fuerte que tienen las constituciones en nuestra época es la suspensión de derechos. Significa que diversos órganos, ahora diré cuáles, tienen la posibilidad de, y ahí viene lo interesante que yo les di hace un rato, esos órganos pueden, siguiendo determinados procedimientos, lograr que los derechos humanos que todos gozamos en condiciones ordinarias se nos restrinjan, se nos suspendan durante un tiempo para poder hacer frente a estas condiciones. Muchos de ustedes habrán oído que en países, en Argentina, en Italia, en España, por señalar algunos de los más importantes, sus ciudadanos o sus habitantes en general han encontrado fuertes restricciones a su libertad de tránsito. No pueden salir de sus casas, y si salen de sus casas pueden ser sancionados administrativamente y en algunos casos inclusive penalmente por no haber acatado la determinación. En estos casos, el fundamento jurídico de este proceder es precisamente la suspensión de los derechos que ha llevado a cabo la autoridad para poder, insisto, contender con estas condiciones.
En el año de 1942, con motivo de la entrada y la declaración de guerra a las potencias del eje, México suspendió los derechos, llamados entonces garantías individuales, de su población. Por una parte, las autoridades de entonces establecieron y publicaron en el Diario Oficial que ciertos derechos, los de tránsito, asociación, reunión, estaban restringidos y que no podían llevarse a cabo las conductas que esos derechos estarían avalando en tiempos ordinarios. Y en segundo lugar, se le otorgó al entonces presidente Manuel Ávila Camacho la facultad para que él pudiera emitir leyes, es decir, para que introdujera una excepción a la facultad que tiene el Congreso de la Unión para crear leyes en la actuación de Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y que él mismo personalmente pudiera emitir normas de carácter general y obligatorio para todo el país. Es la única vez que, conforme a la Constitución del 17, se ha llevado esta suspensión de derechos. En el momento actual es posible, no deseable desde mi punto de vista, pero es posible que si las condiciones de COVID-19 fueran incrementándose, fuera esto un momento donde verdaderamente entrara en crisis el sistema de salud, las autoridades podrían establecer la suspensión de esos derechos. El presidente de la República, de acuerdo con sus secretarios de Estado, los previstos en la ley orgánica, más el Procurador General de la República, podrían solicitarle al Congreso de la Unión, si está reunido, y si no, a la Comisión Permanente, que es el órgano que funciona en los recesos del propio Congreso de la Unión, que se suspendieran las garantías que el propio presidente les propusiera para efectos de hacer frente rápidamente a la situación que se está dando. ¿Qué garantías podrían suspenderse en esos casos? Repito, las de tránsito, las de reunión, las de asociación, probablemente, las de comercio y algunas otras de esta naturaleza para hacer frente a esta condición. Si el presidente de la República quisiera también contar con facultades extraordinarias para legislar, allí sí tendría que esperar a que el Congreso de la Unión estuviera reunido y pedirle al Congreso que le otorgue, que le pase, déjenme decirlo en esta forma coloquial, sus facultades para que pueda él emitir estas disposiciones. Desde luego que la suspensión de derechos, esos derechos que se van a suspender, tiene que tener relación con el problema que se está dando. ¿Qué quiere decir que tenga esa relación? Pues evidentemente que sean pertinentes para el caso. No se trata de suspender todos los derechos, no se trata de generar un estado de alarma aquí absoluto, sino simplemente encontrar las relaciones entre el problema a resolver y los derechos suspendidos. También se dispone que algunos de ellos no podrán ser suspendidos, como es el caso, claro, del derecho a la vida o la posibilidad de promover recursos judiciales para poder contrastar las decisiones tomadas por el presidente de la República. Adicionalmente, tampoco se podrían contener o aplicar a una persona en lo particular, y en una reforma importante que se dio en el 2011, la Suprema Corte de Justicia de manera oficiosa podría controlar la constitucionalidad de las decisiones que se tomaron. Bueno, este es el mecanismo extraordinario que hasta ahora, insisto, afortunadamente no se ha utilizado. Sin embargo, nuestra Constitución prevé también desde el texto originario de 1917 un segundo mecanismo o conjuntos de mecanismos que ya se actualizaron, creo que un poco tarde, pero sin embargo ya se actualizaron o han comenzado a actualizarse porque es muy probable que se sigan dando estas actuaciones. En una solución rara que tenemos nosotros, no es común en el derecho comparado, tenemos o contamos con el Consejo de Salubridad General de la República. El Consejo de Salubridad fue un órgano pensado por el doctor José María Rodríguez para enfrentar, desde luego, las epidemias, pero también algún tipo de males que se presentaban en aquel momento, sobre todo los vinculados con el alcoholismo. El doctor Rodríguez logró, como diputado constituyente, poner este órgano y lo utilizamos en el año 18 cuando se dio la mal llamada influenza o gripe española, que tuvo también efectos devastadores en el mundo, al menos de 50 millones de personas muertas en ese momento, en todo el mundo, desde luego. Este Consejo de Salubridad tiene entonces la posibilidad de actuar para declarar que el país está en una situación de emergencia sanitaria
y consecuentemente empezar a tomar medidas que pueden resultar restrictivas de las libertades, no en la misma dimensión de la suspensión de derechos y el otorgamiento de facultades para legislar, pero sí de estas determinaciones. Y en segundo lugar, la Constitución le da a la Secretaría de Salud una facultad extraordinaria para que pueda dictar medidas ejecutivas y pueda tratar también de contender con esta pandemia. México afortunadamente cuenta con estos dos órganos, insisto, más allá de que hubiera sido deseable que actuara más a prisa y que hubiera actuado con más energía, pero estos órganos ya empezaron a actuar. En un primer momento se declaró que COVID-19 era una enfermedad grave y transmisible y que con base en eso se podía iniciar la acción sanitaria de emergencia por parte de la Secretaría de Salud. En segundo lugar, se declaró también, y más adelante, para corregir algunos aspectos que me parece habían sido equivocados, pero no quiero entrar en esa discusión en este momento, que estábamos frente a una acción, a una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, y estas declaraciones, insisto, dispararon los mecanismos. Seguramente alguien de quienes nos está viendo en este momento dirá, bueno, pero ¿qué necesidad existe de que se hagan estas declaraciones jurídicas por unos órganos del Estado, cuando en realidad todos podemos apreciar la existencia de la pandemia y del virus que está generando la enfermedad? Pues no, creo que es muy importante, y esta es parte de lo que quería conversar esta tarde, la importancia de que jurídicamente se hagan las declaraciones porque generan, constituyen, dan lugar, déjenme decirlo así, a las acciones del Estado para tratar de enfrentar estos males. No es lo mismo que simple y sencillamente se piense, aun cuando esté enfrente de nosotros la enfermedad, que eso es una enfermedad, a que un órgano del Estado autorizado por el orden jurídico en los términos que hace un momento decía de manera muy simplificada, declare que COVID-19 es una enfermedad. Y voy a poner un ejemplo para mostrarlo. Si nos hubiéramos quedado con la declaración del Consejo de Salubridad General de la República, en el sentido de que COVID-19 es una enfermedad grave y transmisible, muy previsiblemente se hubiera detonado, se hubiera disparado el mecanismo previsto en la Ley Federal del Trabajo de la contingencia sanitaria que autoriza a los patrones a pagar un salario mínimo diario hasta por un mes en los casos en que esa contingencia sanitaria se haya dado. Si nos hubiéramos quedado con eso, los trabajadores hoy, quiero insistir en esto, estarían recibiendo un salario mínimo, es decir, 123 pesos diarios en todo el país y 187 pesos diarios en frontera, hasta por un mes, a partir de la declaración. Y como esta se dio el 23 de marzo, estaríamos a unas semanas en donde se dejaría de pagar el salario. Creo que con cuidado el Consejo de Salubridad rectificó y declaró a COVID-19 una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor. ¿Qué es lo que se logró entonces? Sacar la decisión de contingencia sanitaria y introducir la decisión de causa de fuerza mayor. ¿Por qué? Porque la Ley Federal del Trabajo establece que cuando se da la fuerza mayor, los patrones están obligados a pagar el salario íntegro por todo el tiempo o en condiciones ordinarias. Entonces, no es lo mismo declarar algo como contingencia sanitaria que como emergencia sanitaria por fuerza mayor. Hace una diferencia extraordinaria, como lo estarán viendo muchas personas en estos días que están recibiendo sus salarios íntegros. Este me parece que son los temas más importantes que se están presentando en el derecho conforme a estas mismas declaraciones. Pero sigamos. Una vez que se ha declarado a COVID-19 como una enfermedad transmisible grave o posteriormente como una emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, las autoridades estatales, particularmente la Secretaría de Salud, han ido tomando y decidiendo medidas que están afectando nuestras formas ordinarias de vida precisamente porque estamos frente a la enfermedad. ¿De qué manera son estas? Por un lado, se distinguió entre dos grupos de población, personas que no están en riesgo, que son
menores de 60 años sin padecimientos crónicos y personas que están en riesgo, que son mayores de 60 años y con riesgos. ¿Quiénes están en riesgo? Los que tengan mayores de 60 años, los que tengan diabetes, obesidad, hipertensión y algunas otras de estas enfermedades que han quedado señaladas y que se han estado comunicando cotidianamente. Eso es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque quienes están en la condición de no riesgo tienen una exhortación por parte del gobierno federal para que no salgan de sus domicilios y se resguarden. Quienes están en una condición de riesgo, por las dos razones que acabo de señalar, tienen una exhortación adicional, una exhortación reforzada para que no puedan salir. Hasta este momento estamos en un plano de exhortación, no estamos frente a una obligación jurídica. La obligación jurídica es probable que se genere en los próximos días para restringir de manera mucho más fuerte, de manera jurídicamente completa, la circulación o el tránsito de las personas. ¿Eso qué significaría? Que podría decirse que quienes están en la población de riesgo a la que me he referido no van a poder salir de sus domicilios si es que se toman el conjunto de medidas. Pero vean cómo vamos constituyendo una nueva realidad a partir de las decisiones que tienen un basamento jurídico. Por otro lado, también se distinguió en esas mismas medidas emitidas por la Secretaría de Salud entre las actividades esenciales y las actividades no esenciales. Las actividades, parecerá una perogrullada lo que voy a decir, pero no lo es. Las actividades no esenciales son todas aquellas que no caben como esenciales, es decir, el listado es de las esenciales y todo lo que no quepa dentro de ese listado son actividades no esenciales. ¿Cuáles son las actividades esenciales? Las que tienen que ver con el combate a la propia pandemia, es decir, todos los servicios de salud y otorgamiento de insumos. Las que tienen que ver con la seguridad pública nacional, con soberanía nacional. También las que tienen que ver con sector financiero, cobro de las contribuciones, y alimentación, en todas sus actividades, en todas sus ramas, también las que tienen que ver con la procuración y la impartición de justicia, es decir, las acciones que hacen las fiscalías y sus agentes del Ministerio Público y lo que hacen los juzgadores de todo el país, y también las que son o están encaminadas a la producción de los servicios de energía eléctrica, gas, petróleo, gasolina, estas actividades, y finalmente también están previstas en esa legislación las que se tienen que dar el mantenimiento a toda la infraestructura nacional. Fuera de esas actividades se considerarán no esenciales y por ende será posible ir imponiendo restricciones que todavía no se han establecido de una manera clara esas restricciones, pero sí la diferenciación entre estas dos formas de producción o dos modelos o dos tipos de actividades en el país. Este también es un asunto importante que se realizó conforme a reglas y a normas jurídicas, en este caso emitidas por la Secretaría de Salud. Si vamos entonces viendo qué es lo que ha acontecido en el país en las últimas semanas, y creo de verdad que esto debió haberse tomado con mayor anticipación, lo que vamos viendo es que los fenómenos sociales que se están presentando, que se están acomodando con motivo de la pandemia, empiezan a ser significados, diferenciados, catalogados, nombrados, como quieran ustedes utilizar la expresión, por diversos órganos jurídicos, siguiendo distintos procedimientos para lograr distintos efectos. Es muy probable que en las próximas semanas veamos un incremento sustancial de estas medidas. ¿Por qué? Porque la pandemia se espera que tenga sus picos o que entremos en lo que se ha denominado la fase 3 en los próximos días y empecemos a encontrar una condición de contagio mayor que nos llevará a restricciones mayores y esperemos que no a un colapso o al menos a una saturación de todo el sistema hospitalario por el número de personas contagiadas y por el tipo de insumos que necesitan para salvar su vida. Entonces, la relación entre el derecho y la pandemia es una relación donde las normas jurídicas comienzan por nominar al propio fenómeno biológico,
le empiezan a dar un orden y una organización al fenómeno, y esto no es trivial, y después empiezan a generar nuevas competencias para las autoridades que en tiempos ordinarios no habíamos visto, y empiezan a imponerle a la población restricciones y formas diferenciadas de actuación, tratando de evitar los males que se dan. Me parece muy interesante señalar que no siempre el derecho fue el caracterizador de estos fenómenos biológicos. En algunos momentos de la historia, las pandemias, hay una muy buena literatura de esto, se atribuyeron a los dioses o se atribuyeron a castigos que esos mismos dioses le imponían a la población, por lo que conforme a su sistema de creencias se había producido. La manera en la que entonces se enfrentaban las pandemias era desahogando, llevando a cabo los rituales que la propia práctica religiosa tenía establecidos para salvar a la población. El chivo expiatorio en un caso en el libro de Levítico, del Antiguo Testamento, los ritos de sacrificar personas, en fin, un conjunto de cuestiones que afortunadamente no subsisten más. También en algún momento de la peste en el siglo XIII, lo que encontramos es que se atribuían los males que estaba produciendo la peste negra a cierto tipo de comunidades, por razones religiosas fundamentalmente, y lo que se hacía era castigar a los miembros de esas comunidades como una forma de expiación o como una forma de supresión de los mismos males. Afortunadamente en nuestro tiempo y de forma mayoritaria, estamos tratando de conceptualizar esta pandemia como lo que es, como un fenómeno biológico producido por un virus que tiene unos impactos de contagio, que genera un síndrome agudo respiratorio agudo y que produce en algunos casos, afortunadamente no todos, pero sí en algunos casos importantes en número y desde luego en vidas, la muerte de las personas. Esa manera de entender el fenómeno científicamente es la que está tratándose, no digo que se haya logrado, se está tratando de modelar jurídicamente para contender. Si ya supimos que el virus se expande a través de la saliva o a través de algunos otros fluidos y entra por distintos orificios al cuerpo, y eso es lo que le está produciendo, el derecho lo que está haciendo es representarse esa forma de contagio para introducir medidas a través de normas jurídicas y las acciones consecuentes de separación, de distanciamiento, para que no se produzcan los contagios. Desafortunadamente, no toda la población ha entendido la gravedad del problema, ni tampoco la población han entendido estas formas de contagio y siguen actuando como si hubiera una explicación cultural o una explicación ideológica, pienso que hasta una explicación religiosa, y no han comprendido esto. Es entonces probable que se empiece a presentar una utilización adicional del derecho que no es autoritarismo, que no es contrario al propio orden jurídico, si los mecanismos son generados por las propias normas del orden jurídico previstas con anterioridad a la aparición de la crisis. Esto también me parece muy importante señalarlo. ¿Por qué? Porque si tenemos un artículo 29 o tenemos un artículo 73, fracción 16 para el Consejo de Salubridad y para el Secretaría de Salud, es importante entender que es el propio derecho, déjenme usar esta personificación como si el derecho fuera una persona, que genera sus normas para hacer frente a una condición extraordinaria y tratar de evitar males mayores. Entonces, esta es la manera en la que se está representando el derecho, el fenómeno de la pandemia, y con estas herramientas está tratando de utilizar. Ahora bien, adicionalmente al fenómeno biológico, hay otros componentes de la pandemia que tienen que ser enfrentados y analizados. La pandemia, desde luego, es eso, un virus y que está generando un contagio importante y que previsiblemente, no deseable, pero sí previsiblemente, en los próximos días, semanas, encontremos unos niveles de letalidad muy importantes, desafortunadamente. Pero adicionalmente a este asunto
de las muertes y de los contagios y de las enfermedades, se están presentando otros temas igualmente importantes y sensibles. Si la manera en la que se está separando o tratando de contender con el problema es a través de la restricción del tránsito, de las reuniones, del comercio, de la actividad cotidiana, esto está produciendo también efectos muy nocivos frente o respecto de la economía, las relaciones sociales, las maneras de convivencia, porque estamos encerrados, porque estamos gastando menos, porque estamos consumiendo menos, porque estamos produciendo menos, y esto está llevando a un momento de parálisis y previsiblemente a un momento de achicamiento de la economía. El derecho entonces tiene que contender también con ese segundo aspecto. ¿Qué es lo que se va a hacer jurídicamente para efectos de que la economía no se colapse, para que las cadenas de producción no se rompan, para que las cadenas de consumo no se despedacen, para que el efecto económico no sea igualmente violento al efecto biológico en sentido estricto? O si lo va a hacer como un efecto violento, que sea lo más contenido que se pueda. Ahí también existen varios mecanismos. El sector empresarial ha estado proponiendo que se posponga el pago de los impuestos y de algunas contribuciones de la seguridad social para que las empresas se mantengan a flote y no lleguen a una situación de colapso en donde pues tengan que cerrar o inicien procesos de concurso mercantil, lo que antes se llamaban quiebras, o tengan que despedir a una gran cantidad de gente que más allá de que se les pague sus indemnizaciones, costaría mucho trabajo que volvieran a sus ocupaciones ordinarias. La manera en la que se pueden llevar a cabo estas perdones, estas quitas, esta posposición del pago de los impuestos, pues desde luego es una manera jurídica. No podría ninguna autoridad del país, por sí y ante sí, sin ningún tipo de relación con alguna norma jurídica, decretar una medida de esa importancia. Entonces, si se va a hacer una medida de ese sentido, habría necesariamente que construirla jurídicamente. Por otro lado, si se van a dar ayudas económicas con los créditos, pues es un dinero que hay que documentar a quién se fue, por qué se fue, cómo se fue ese mismo dinero. Y no sería factible que se tomaran decisiones precipitadas en el sentido de entregar dinero así nada más, porque después hay que dar cuenta puntualmente de la manera en la que ese dinero salió, así haya sido a fondo perdido o sin garantías o sin la intención de recuperación. En estos días empieza uno a ver alguna desesperación, hay que decirlo con franqueza y con respeto, para el gobierno federal. La semana pasada se tomó una decisión, desde mi punto de vista, precipitada, en el sentido de cancelar todos los fideicomisos en donde hubiera dinero público y no se tuviera una estructura orgánica. Es verdad que puede haber una condición de abuso y ha habido condiciones de abuso en los fideicomisos, pero no me parece que esa condición haya sido la regla general. Muchas de las instituciones educativas del país, todos los centros CONACYT o muchos de los centros CONACYT van a ver afectadísimas sus condiciones de subsistencia, de esa gravedad es el problema, por haberse dado la orden de extinguir o liquidar los fideicomisos, 1, y 2, de transferir los fondos a la tesorería de la federación. Ahí el error me parece, más allá de la decisión política, en suponer que en pocos días los propios fideicomisos pueden tener un dinero que estaba afectado para sus actividades y transferirlo a la tesorería de la federación sin antes haber liquidado o extinguido el propio fideicomiso. Si se quiere extinguir el fideicomiso, hay un mecanismo que es el que está establecido en el propio contrato para extinguir ese fideicomiso, para dejar cumplir con todas las obligaciones y los remanentes transferir. ¿Por qué me interesa señalar a esto? No solo por el hecho mismo de los fideicomisos, sino por la gravedad de las decisiones que precipitadamente se pueden estar queriendo tomar para resolver un problema presente sin darse cuenta de los problemas que a futuro se pueden dar. Alguien dirá, pero ¿qué no es más importante en este momento que el gobierno federal se allegue de todos los recursos que pueda para efectos de hacer frente a la pandemia? Y la respuesta es en principio sí,
pero el tema más importante es que la pandemia va a llegar a un momento de mitigación, va a llegar a un momento en donde por las propias condiciones del contagio, muchas personas desafortunadamente habrán muerto, pero esto tendrá un sentido de equilibrio, pero habrá una enorme cantidad de consecuencias jurídicas que habrá que empezar a enfrentar en ese momento. Consecuencias jurídicas que aún siendo el Estado y por Estado que se sea, tendrán que ser resueltas en los litigios y en los tribunales. El caso de los fideicomisos me parece un ejemplo paradigmático de lo que va a suceder, donde muchas de las personas que tienen intereses en los fideicomisos, intereses legítimos, no estoy hablando de ningún tipo de corrupción, o tienen depositados ahí fondos para realizar determinado tipo de actividades, legítimamente podrán reclamar para que esos fondos les sean devueltos. Donde había la oportunidad de generar una solución, se generó un problema adicional que va a perjudicar, me parece, la marcha del gobierno, no solo durante los momentos que estemos viviendo la pandemia, sino los momentos posteriores a este ejercicio, cuestión que también me parece muy importante. Además de los temas, insisto, estrictamente epidemiológicos, tenemos que comprender los temas que tienen que ver con la manera en la que se va a estructurar a la sociedad. Estamos enfrentando fenómenos muy serios, voy a señalar dos que me parecen particularmente graves y que también tienen que ver con las maneras en las que el derecho puede participar a mejorarlos o al menos atenuarlos. Uno de ellos es la violencia que comenzamos a ver en el país hacia los médicos y las enfermeras, suponiendo de una manera completamente desmesurada y errónea que son en sí mismos unos focos graves de infección y que deben ser controladas estas personas. Ahí me parece que hay un problema central de comprensión de las cosas, pero también de falta de respuestas jurídicas para poderlos entender. En segundo lugar, nos hemos enterado que no solo en México, sino en muchos países del mundo, el confinamiento en diversas condiciones materiales, las que cada familia se pueda proveer o cada individuo pueda proveerse, están propiciando también conflictos de carácter matrimonial, conflictos de carácter familiar, violencias dentro de los hogares, y eso también está generando una enorme complejidad que se viene a adicionar al fenómeno estrictamente biológico de los contagios y de las muertes. Consecuentemente, también ahí habría que estar atentos a las maneras en las que el derecho se va a tener que ir desarrollando, participando a través de sus diversos mecanismos, los penales, los administrativos, los conciliatorios, para evitar que esta condición de encierro, esta condición de restricción justificada por lo demás en términos biológicos, no genere una mayor destrucción de lo que se llama ahora un tejido social y generemos todavía una polarización más ahora también desde el punto de vista de las familias en este sentido. Para dar tiempo a algunas preguntas que están llegando, quisiera ir cerrando esta primera exposición. Me parece que además de todo lo que he dicho, es muy importante darnos cuenta que hoy en día estamos pidiéndole al derecho, insisto, es una forma personificada de hablar como si el derecho fuera un ente, no lo es. El derecho es una composición de muchas normas, de muchos órganos, de muchas ideologías, de muchas cosas, pero déjenme ponerlo así para simplificar. Le estamos pidiendo al derecho que haga cosas adicionales a las que ya de por sí tenía que hacer con anterioridad. Si antes de entrar a la pandemia no las estaba haciendo, en términos de las personas privadas de la libertad, en términos de los migrantes, de los desaparecidos, de las violencias de género, de la falta de respeto al Estado de Derecho, de la ocupación por los narcotraficantes de zonas importantes del país, por el mantenimiento de la tortura que se sigue dando desafortunadamente y otras formas de violencia por parte del Estado hacia los particulares. Ahora, además de todos esos elementos que no se han reducido ni han desaparecido, simplemente han dejado de llamar nuestra atención, estamos exigiéndole al derecho que haga cosas, déjenme ponerlo así de general, nuevas y adicionales. Estamos pretendiendo que mediante sus normas se restrinjan las libertades más básicas para efectos de lograr
salir lo mejor posible de esta pandemia. Estamos pidiendo compras excepcionales de materiales y equipo. Estamos pidiéndole muchas más facultades. Entonces hay un momento de una gran tensión donde lo que se estaba teniendo que hacer antes se va a tener que seguir haciendo y lo que ha llegado también se va a tener que seguir haciendo. Esto significa concebir los problemas con un enorme talento jurídico, con una enorme capacidad, tratarse de adelantar en mucho a lo que viene, porque de otra manera, problemas viejos y problemas nuevos acumulados que no tengan una capacidad de resolución, se van a ir tropezando entre sí, se van a ir lastimando entre sí, y me parece que además de la crisis estrictamente epidemiológica, podemos tener o podemos detonar otras formas de conflicto y otras formas de falta de acuerdo social entre todos nosotros. Me parece que aquí hay un tema central al cual hay que atender. El derecho no es un fetiche, el derecho no resuelve todo, el derecho no es lo único que tenemos, ni desde luego, ni de lejos, para resolver problemas sociales, pero sí es un muy eficaz instrumento para tratarle de dar orden a las formas de convivencia. Insisto, no va a resolverlo todo. En ciertos momentos va a tener que apoyar decisiones trágicas, como cuando se agoten, si es que se agotan, y ojalá no suceda, pero es previsible que sí. Los equipos, los insumos, los respiradores, las camas, las capacidades del sistema de salud público y privado, en ese momento los únicos sustentos que tenemos es o son las normas jurídicas. Es muy importante comprenderlo esto, no es una formalidad, no es un simple juego de abogados, no es la fetichización de las cosas como algunos lo piensan, sino es, me parece, la única manera de darle un orden. En nuestra sociedad hay muchas personas que son creyentes y habemos otras que no lo somos. Consecuentemente, el credo de unos no nos puede ser impuestos a otros. En esta sociedad, algunas personas creen por sus usos, sus costumbres, sus tradiciones, que hay unas formas correctas de vida y que bueno, son muy respetables, pero no todos podemos estar sometidos, ni vamos a estar sometidos a esas formas de construcción de la vida y de respuestas a la vida que esas comunidades se han dado. Lo único que tenemos como un elemento común a todos son las normas jurídicas creadas en democracia. Esas sí son comunes absolutamente a todos nosotros. Por eso es tan importante mantenerlas, cuidarlas, saber conocerlas. De otra forma estaremos en una situación sumamente errática y esperemos que no construidas bajo ningún tipo de tentación autoritaria. Esta es mi manera de ver las relaciones entre el derecho y la pandemia y quería compartir en esta charla inicial del Colegio Nacional estas primeras ideas. Ahora, tengo algunas preguntas que estoy leyendo aquí en el chat, gracias a los compañeros del colegio, siempre tan amables, siempre tan dispuestos para generar esta condición. Y las dos preguntas que tengo aquí a la vista son, y suponía yo que iban a ser, de un tema delicadísimo que se refiere a las condiciones laborales. Entiendo que hay aquí un problema central. ¿Por qué? Porque si se deja de pagar los salarios, por un lado la economía todavía se contrae más, desde luego las personas sufrirán muchísimo y lo que estamos viendo es una asignación de cargas que se ha hecho conforme a las normas jurídicas. En la asignación inicial que hizo el Consejo de Salubridad, me parece que sí se tomó una decisión que hubiera generado la contingencia sanitaria y hubiera entonces mandado a los trabajadores a esa suspensión de labores y a esa restricción tan importante del salario. Sin embargo, cuando el 30 de marzo se tomó la determinación de emergencia sanitaria por causa de fuerza mayor, se invirtió completamente el problema y se hizo recaer en los patrones el mantenimiento de las condiciones de subsistencia de los trabajadores. Hay ahí una discusión jurídica, desde luego, y hay desde luego una discusión filosófica.
El derecho no tiene respuestas para todo, sino que las respuestas que están dadas en el derecho provienen en muchas ocasiones, casi siempre, de valores, de ideologías, de concepciones de la vida, déjenme ponerlo así, que provienen de de otras materias o de la práctica o de la experiencia misma de la vida. Lo que sucedió es que habiéndose tomado una decisión muy a favor de los patrones, se hizo un ajuste y ahora tenemos una decisión más a favor de los trabajadores. Yo supongo que esto va a ser disputado en tribunales. ¿Por qué? Porque este cambio me parece ha generado una dificultad, pero es hoy en día cómo se está generando esta situación. Creo que sería muy importante, como un punto de vista personal, que el gobierno entendiera que los patrones no son estos seres demonizados, ricos, opulentos, beneficiarios, francamente unos sujetos moralmente inaceptables, sino que una parte muy importante del empleo en este país descansa en patrones de un tamaño medio que tienen que sostener con dificultad la planta laboral. ¿Por qué lo digo esto? Porque más que asignarle a unos, los patrones, o a otros, los trabajadores, la totalidad de las cargas, el gobierno debiera romper su condición ideológica y asignarle a los patrones recursos, liquidez, bajo condiciones preferenciales para que puedan mantener la planta laboral. No se trata de que los patrones se hagan más ricos en la crisis, pero sí se trata de que los patrones sean capaces de mantener las fuentes del empleo para efectos de mantener nada menos que a la economía misma en este mismo sentido. Dice que hay una persona, también me pregunta, que en este momento hay personas a las que no estando, según entiendo la pregunta, no estando en una actividad esencial, o se le está exigiendo que se presente a laborar. Y esto creo que es interesante comentarlo porque desde mi punto de vista es un defecto de la manera en la que se emitieron las normas. No se está diciendo en las normas que las personas están obligadas a mantenerse en su casa. En términos jurídicos, una obligación existe, lo voy a decir así, sé que hay una discusión teórica también sobre esto, pero existe una obligación cuando existe la posibilidad de imponer una sanción por realizar la conducta contraria. Si hubiera una obligación en el sentido estricto de decir las personas no pueden presentarse a laborar, o los patrones no pueden exigir a sus trabajadores presentarse a laborar, la consecuencia debiera ser la imposición de una sanción. El trabajador que fuera a trabajar o el patrón que obligara a sus trabajadores a ir a trabajar podría ser sancionado con multa o con el cierre de la empresa, en fin, con alguna de estas cosas. Nada de esto existe en el decreto que emitió la Secretaría de Salud. Si nos fijamos con cuidado, las expresiones que ahí se están utilizando son recomendaciones. Se recomienda a la población que no esté en riesgo dejar de trabajar y asistir a trabajar o resguardarse en sus casas. Y se recomienda reiteradamente o calificadamente a la población de riesgo que se comporte de la misma manera. Pero no hay en sentido estricto una obligación. Lo mismo está aconteciendo con las actividades esenciales y no esenciales. Esto hay que decirlo con franqueza, porque esa distinción que se hizo en el decreto de la Secretaría de Salud no es una distinción fuerte en el sentido jurídico, sino simplemente es una clasificación que se está dando en este caso. Entonces, creo que este es uno de los defectos de técnica jurídica del decreto emitido por la Secretaría de Salud, que no alcanzó a comprometerse política y jurídicamente con sus categorías y dejó una situación irregular, que es como la pregunta que está planteando esta persona. También me pregunta una persona que si existe una condición jurídica respecto a los contagios. La pregunta es muy interesante porque tenemos en el Código Penal Federal, en el Código de la Ciudad y en varios códigos de las entidades federativas, el delito de peligro de contagio. Este delito es cuando una persona, a sabiendas que tiene una enfermedad, en el pasado esto estaba más vinculado con las enfermedades venéreas, pero ahora también se ha puesto los tipos de cualquier otra enfermedad, que a sabiendas de que tiene esa enfermedad,
contagie a otra persona. Hasta ahí se produce un delito. Pero también hay que entender que una vez producido ese contagio, se pueden generar lesiones. Por ejemplo, ahora con COVID-19 sabemos que uno de los efectos es una afectación pulmonar que puede dejar una secuela para toda la vida, y entonces ahí la posibilidad jurídica ya no sería solo en relación con el contagio, sino en relación a la lesión que se ha producido en esos mismos casos. Entonces, esta es otra manifestación del derecho a través de las normas penales que permiten a los afectados denunciar los delitos que se cometieron, peligro de contagio o lesiones, para que se produzca una consecuencia jurídica y un castigo y una reparación de los daños que se han generado en este mismo caso. Otra persona me pregunta sobre la condición de los médicos y el personal de salud. Y este también me parece un asunto de la mayor importancia. Conforme a lo que hemos estado viendo en los medios en las últimas semanas, y más bien en los últimos días, parece, yo voy a hablar de lo que he visto en los medios de comunicación, no en uno, sino en todos, que hay una falta de otorgamiento de equipo y de insumo a el personal de salud de varios centros hospitalarios. No menciono cuáles, pero básicamente son del sector público. Se han quejado los médicos y sobre todo los residentes, los chicos que están sean médicos o enfermeras, de que no están teniendo una adecuada capacitación primero para saber cómo se enfrentan con la enfermedad, cómo se protegen ellos mismos, cómo protegen a los pacientes y cuáles son todas las medidas higiénicas que se tienen que tomar, inclusive las terapéuticas respecto de estas personas. Este es un tema central. Esta es una nueva enfermedad, no se conocen todavía la totalidad de sus modalidades y consecuentemente es parte de un proceso de aprendizaje que se tiene que estar realizando. Entonces ha habido una queja por esa falta de capacitación. Y en segundo lugar, por la falta de equipo, como son las mascarillas, no los tapabocas, sino las mascarillas que las pueden proteger, y también guantes y algunos otros elementos quirúrgicos. Este también es un problema central porque el derecho sí regula estas condiciones. Los patrones están obligados a darles a sus trabajadores, sean públicos o privados, todos los insumos necesarios para desempeñar sus tareas. Este es un asunto, otra vez, central de las relaciones entre derecho y pandemia. Si los patrones no entregan esos equipos, probablemente incurran en una responsabilidad que desde luego habría que dilucidar ante los tribunales por la falta de otorgamiento de estos equipos para quienes están enfrentando y están llevando la primera línea de trabajo en esta misma condición. Y este es un asunto central. Déjenme tomar una pregunta más por la hora. Aquí hay otra cuestión también muy importante y que hoy ha comenzado a aparecer en los medios de comunicación, y es este tema que se llama del triage. Este es un término que lo que quiere decir es que las personas que lleguen a los hospitales van a ser clasificadas en casos en los que los recursos no alcancen para todos, los recursos médicos, los recursos hospitalarios, para tomar decisiones a quienes sí se va a admitir en los hospitales y a quienes desafortunadamente no se va a admitir. Este es un asunto central, este es un asunto muy doloroso y es un asunto que para darle una imagen y una composición tendríamos que asimilarlo mucho a una condición de guerra. No hay camas, imaginemos el efecto, esperemos que esto no sea, pero ya se empezó a construir esta idea de qué pasa si no hay camas para todos, si no hay respiradores para todos, si no hay capacidad instalada para todos. ¿Quiénes sí van a entrar? ¿Quiénes no van a entrar? ¿Quiénes se van a salvar? ¿A quienes se les va a ofrecer cuidados paliativos y algunas otras formas de apoyo en este momento tan complicado? El Consejo de Salubridad General emitió una guía, es una guía para que los hospitales públicos y privados empiecen a internalizar, empiecen a socializar, empiecen a construir sus propias determinaciones
hacer en estos casos. Este es probablemente uno de los temas más delicados. Hoy una periodista reconocida y amiga, Katia de Artigues, subió este tema en Twitter y ha generado una enorme expectativa, una enorme convulsión, porque creo que más allá de que estaban ya publicadas estas disposiciones desde hace varios días, muchas personas no se habían dado cuenta de que existe la posibilidad, no hay que alarmarnos, pero existe la posibilidad de que no todos tengamos acceso a los recursos hospitalarios y médicos. Y en esto sí me parece que tener muy en clara la situación. Voy a terminar aquí mi primera participación en este nuevo sistema, en este nuevo programa de esta modalidad de expresión del Colegio Nacional. Voy a seguir participando en otras charlas con ustedes, trataré de ver qué temas pueden ser interesantes para que los desarrolle. Y simplemente antes de irme, aquí en una lista que me hicieron llegar a Omar Gutiérrez, Eduardo González, Almar Rossi Hinojosa, Tere Quintero, Iván Ricardo Pérez, Ana Ortega, Adriana Lara y otras muchas personas. Les agradezco el que nos hayan visto. El Colegio Nacional está haciendo un gran esfuerzo para mantener sus transmisiones, para mantener el contacto con la población. Cada día se está liberando un libro para que tenga acceso las personas en condiciones, desde luego, gratuitas a la lectura. Estamos retomando y estamos transmitiendo las charlas que en otros momentos dieron quienes nos antecedieron en el Colegio Nacional, personas de una enorme capacidad, de una enorme trascendencia, y los miembros actuales estamos exponiendo nuestras ideas, tratando de orientar a la población en lo que sabemos o simplemente generándoles algunos momentos pues de esparcimiento, de entretenimiento por las condiciones de restricción en las que estamos todos aquí. Les agradezco mucho y nos vemos pronto aquí en otra transmisión del Colegio Nacional. Muy buenas tardes.